La iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires. Un pueblo que olvide su historia tiene el peligro de volver a repetirla. Es una frase que muchas veces hemos escuchado, pero quizá pocas hemos meditado. Esta historia deviene como un fantasma en el inconsciente colectivo de todo el país. Ha sido escandalosamente silenciada y distorsionada para ser denigrada a los puntos marginales de la discusión pública. Es triste observar que, al igual que la historia que Monseñor Gerardi valientemente nos reveló, hoy se ha querido denigrar la labor de su vida y las causas de su magnicidio. Es por ello que para el gobierno de la República, otorgar la Orden del Quetzal en grado póstumo al guatemalteco, que tuvo la valentía de mostrarnos la dolorosa realidad de los eventos ocurridos durante el conflicto armado que dejó más de 200,000 muertos en Guatemala, lejos de ser una actitud simbólica, es una obligación histórica reconocer la labor de un hombre que con su legado nos está previniendo a no repetir esta trágica página de nuestra historia y a la vez nos auxilia a conocer las causas que generaron estos inaceptables, penosos y vergonzosos incidentes. Estudió en el Centro Educativo del Asilo Santa María y posteriormente ingresó en el Seminario Conciliar, donde realizó estudios de Humanidades y Filosofía. Posteriormente completó sus estudios de Teología en el Notre Dame Seminary de Luisiana, Estados Unidos, ordenándose sacerdote el 21 de diciembre de 1946 en la Catedral de Guatemala. En 1967, el Papa Paulo VI lo nombra obispo de la diócesis de la Verapaz, pasando después al Quiché, donde inicia la promoción de una genuina pastoral indígena, de forma que la iglesia en Guatemala se hiciese más cercana a las comunidades mayas en el anuncio del Evangelio. Ello le comprometió aún más con su ministerio. El escalamiento del conflicto armado interno durante finales de los 70 y principios de los 80 se reflejó en la doctrina nacional de seguridad. Fueron asesinadas indiscriminadamente personas en contacto con la población como catequistas, directivos de comunidades cristianas y civiles en general, bajo sospecha de pertenecer o colaborar con la insurgencia. Más de 44 sacerdotes fueron asesinados solo en 1980, tras una propuesta de diálogo por parte de los obispos ante las masacres que se perpetraban en el país. Es así que las continuas amenazas contra su vida y los catequistas le hacen abandonar con gran dolor la diócesis del Quiché el 21 de julio de 1980, ante una persecución sistemática a la iglesia y en especial al clero que ejercía su ministerio en las zonas de mayor presencia militar. Es en esa época cuando, como presidente de la Conferencia Episcopal, visita a su santidad Juan Pablo II y le informa sobre la realidad guatemalteca y los acontecimientos de la diócesis de Quiché. Es entonces cuando el Papa denuncia a nivel mundial la persecución de los catequistas y las familias guatemaltecas en general. Tras esto, muy a su pesar, debió asilarse en Costa Rica para luego retornar al país en 1982, tras el golpe de Estado del general Efraín Ríos Montt. Este hecho, lejos de mejorar la situación en Quiché, la empeoró, de tal manera que el departamento fue militarizado. Los asesinatos selectivos se convirtieron en masacres de comunidades enteras, con la práctica de tierra arrasada. El compromiso de Monseñor Gerardi fue con el supremo derecho a la vida, los derechos sociales y culturales de la población. Después de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, desde su posición pastoral, inicia el proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica, que tenía por objetivo el conocimiento de la verdad a través del testimonio de las víctimas de las masacres en el conflicto armado, para que el pasado no se repitiera nunca más. En este trabajo se recolectaron más de 6,000 testimonios en todo el país. El REMI contabilizó más de 524 masacres, documentando 422. De ellas, 263 se cometieron en el Quiché
siendo el ejército y grupos paramilitares responsables de más de 50.000 víctimas documentadas y la guerrilla 5.117. Esto de 1980 a 1983. Monseñor Juan Gerardi, al lograr que finalmente las víctimas tuvieran voz, en un país donde incluso la condena moral de la sociedad parece secuestrada, pagó con su vida esta noble tarea. Develar a todos los guatemaltecos nuestra triste historia, que es la lección más importante para decir como titula su informe: nunca más. Quisieron denigrar su persona en vida. Quisieron denigrar incluso las causas de su asesinato. No obstante, cae de su peso conocer quiénes desearon y son los que aún desean que en Guatemala no se conozca la verdad de muchos temas, entre los cuales figura el conflicto armado. Aunque tarde, hoy después de 10 años de su asesinato y ejecución extrajudicial por parte de una estructura de las fuerzas de seguridad del Estado, el gobierno del presidente Álvaro Colom rinde homenaje al mártir, al guía espiritual, al protector de los pobres en Quiché, al hombre justo que nos indicó el sendero de la verdad y dejó un legado invaluable en el Guatemala nunca más. La unidad nacional, representada en el Ejecutivo y en la figura del presidente de la República, asume la rectoría en la acción de dignificar y enaltecer a los referentes de esta nación, para que con su ejemplo y legado seamos mejores guatemaltecos y guatemaltecas, personas más íntegras y solidarias con los más necesitados de Guatemala. Orden del Quetzal en grado póstumo a Monseñor Juan Gerardi Conedera.